El gobierno siempre mantuvo silencio. Ya hay algo oficial. Ahora, ¿qué rol tendría esta entidad financiera en este proceso? Mira, la clave de una operación de esta magnitud es la discreción. Si yo salgo a anunciar que quiero hacer una operación de manejo pasivo, la transacción probablemente se convierta tan onerosa que no valga la pena. Entonces, por eso el gobierno no podía hablar, porque estábamos en negociaciones directas con PDVSA, la Petróleos de Venezuela. Pero Goldman Sachs Goldman Sachs en un momento fue asesor de gobierno, como lo han sido muchos bancos, pero su contrato venció el año pasado y decidimos hacer la operación sin la participación de ellos. Lleve sus chelitos. ¿Qué significa en ahorro el hecho de que el gobierno haya negociado directamente sin un equipo como el de Goldman Sachs por en medio? Tradicionalmente, ¿qué porcentaje se le paga al que hace ese trabajo? Que en el pasado se ha hecho. Ese porcentaje no estaba escrito. Iba a ser el resultado de una negociación del gobierno, y así lo estipulaba el contrato. El gobierno negoció varios meses con ese banco y al final decidió no hacerlo directamente, pero tradicionalmente, corríjame. Generalmente se cobra un porcentaje del total de la transacción. Ajá, pero generalmente anda por el 0.5, entre 0.5, 1%. Estoy más o menos. O puede ser hasta más. Hasta más. Por la magnitud de estamos hablando más de 96 millones de dólares si fuera el 0.5. ¿Son unos chelitos? Sí, exactamente. Ahora, ¿cuánto costó la transacción ahora? 0.1%. Fue lo que le pagamos a los bancos que contratamos para hacer una emisión competitiva en los mercados capitales. Quizás valdría la pena, como se ha estado hablando de intermediarios, comisión, quizás hacer la separación de una operación que es la de la colocación de los bonos y otra operación que es la negociación con PDVSA. En la colocación de los bonos, pues se hizo normalmente, pero se logró colocar con una comisión menor, ¿verdad? Sí, la colocación de bonos se hizo al igual que todos los años, se paga un pequeño fee a los agentes colocadores. En realidad, esta transacción al Ministerio de Hacienda lo que le costó fue el costo de los abogados internacionales, que tenemos una de las mejores firmas contratadas desde hace años. Todas las transacciones que hace el Ministerio de Hacienda internacionales, para eso tiene una firma de abogados en Nueva York, que cobra sus honorarios normales, y básicamente utilizamos los ingresos de la emisión de bonos, que fue competitiva. Y en el caso de la negociación con PDVSA, ya ahí no era necesario. No, esa negociación la llevaron a cabo los técnicos de la Dirección de Crédito Público junto al ministro de Hacienda. Luis José, tienes una pregunta necesariamente interesante, pero a anunciar que en breve vamos a abrir los teléfonos para que ustedes hagan preguntas al señor viceministro. Luis José. Viceministro, parece que el talón de Aquiles de la economía dominicana sigue siendo la calidad del gasto público. Se ha señalado a propósito de la puesta en marcha del nuevo presupuesto, la aprobación del nuevo presupuesto, que la cantidad del presupuesto destinada al gasto corriente es de alrededor de un 85%. 85% contra un 15% del gasto de capital. ¿Usted valida esa valoración? Sí, eso es así. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un objetivo muy claro. Y si tú tienes un objetivo muy claro, pues no puedes hacer todas las cosas a la vez. Si queremos reducir el déficit, es algo que el país, de hecho, hasta cierto punto exige que se reduzca la deuda pública, entonces hay que bajar el déficit. Bajar el déficit significa gastar menos. Entonces, tengo dos opciones: le bajo los salarios a los empleados públicos, o bajo las transferencias de solidaridad, o bajo el gasto de capital. Y el gobierno, para poder hacer el ajuste fiscal, se ha visto en la necesidad. El exceso de personal que hay en algunas áreas públicas, por ejemplo, en la Cancillería, recientemente reconocía el ministro de Relaciones Exteriores que hay un 40% de empleados que no trabajan. En el sector eléctrico hay 6 empresas, cada una con un consejo directivo. Y uno se pregunta, ¿pero para qué? Entonces, se supone también que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo para racionalizar la calidad del gasto público y destinar los recursos disponibles, que eventualmente son escasos, para solventar necesidades reales y racionales de la población dominicana. Sí, y yo creo que el esfuerzo lo está haciendo. En la Cancillería se ha hecho un esfuerzo que empezó meses antes de los cambios, del cambio de incumbente.
Ahora, el 80-85% de los salarios de gobierno van a los maestros, a los profesores, a los médicos, a los policías, a los militares. A los policías también le llega algo. Hay mucho. O sea, es complejo manejar el gobierno. Ahora tenemos una restricción que va a hacer sostenible la deuda, reducir el déficit. Eso no es compatible con darle el 4% a la educación, invertir miles de millones de dólares en inversión. Eso no podía ser. Entonces el presidente ha sido muy valiente y ha hecho un ajuste importante de las cuentas públicas. Y yo creo que eso se refleja en la valoración internacional. Por ejemplo, a la hora de colocar bonos, esta transacción ha sido el doble de la emisión más grande que había hecho el país a la fecha, a tasas que fueron 1 y 2% menor que las tasas históricas más bajas. Eso significa que los inversionistas están viendo un esfuerzo de un gobierno que está mirando a largo plazo, buscando hacer las cuentas públicas sostenibles. Dice ministro Díaz, usted recordaba que en el 2003 para el 4 comenzó aquel problema del déficit fiscal, este pico terrible, luego hubo una ligera recuperación, pero con la crisis financiera mundial, el gobierno de entonces parece que tomó uno de los dos caminos. Había el de la austeridad o el de la inversión. Parece que ese gobierno, y no parece, pero los datos están ahí, se fue por lo de la inversión. ¿A cuál costo? Al costo del endeudamiento. En la actualidad... Y el déficit fiscal. Y del déficit fiscal. Entonces, en la actualidad, ¿cuál lectura le da el viceministro Magín Díaz a esa decisión de entonces y al comportamiento que ha tenido la economía dominicana a partir de que en esas dos opciones, dos caminos que tenía el gobierno ante la embestida, aquello que comenzó con Lehman Brothers y se acabó el mundo, ante la embestida de la crisis financiera mundial, de la cual Europa todavía no sale y hasta se están cambiando gobiernos como en Grecia fruto de eso? ¿Qué lectura usted le da a esa decisión? ¿Fue correcta, incorrecta? Bueno, esa fue la decisión que tomaron más del 90% de los países en su momento, en el año 2008. Y de hecho, en el 2009 el Fondo Monetario sentó un precedente con la República Dominicana. Se hizo un acuerdo en que por primera vez el FMI le dio dinero directo al gobierno para que aumentara el gasto, porque el FMI consideraba que había que hacer un acuerdo que en lugar de ajustar la economía había que expandirla. Entonces ahora es fácil criticar o no. Había margen para endeudarse porque la deuda había bajado mucho entre 2005 y 2007. Y dado el impacto del petróleo que tuvo ese gran pico, el gran déficit que ocurrió como consecuencia del sector eléctrico, el gobierno del presidente Fernández decidió expandir a través del uso del gasto público. Ahora, eso lo hicieron en los países desarrollados, en los países de Centroamérica. Ahora, en los países desarrollados se puede sostener esa política a veces hasta por décadas. Hay países grandes que tienen deuda de 100% del PIB o 200%. Los países pequeños no podemos hacer eso. Entonces eso pudo durar del 2008 al 2012. Pero ya llegado el 2013, la única opción que tenía el nuevo gobierno era bajar el déficit y eso es lo que ha hecho. Viceministro, ¿qué pasó realmente que en términos prácticos que uno sepa, como que no se ejecutó este trueque de me das petróleo, te pago con habichuelas, con arroz, con carne, con huevos? ¿Qué pasó realmente? Sí se llevó a cabo, pero de manera discreta, está en proceso. ¿Cuáles fueron los inconvenientes? Bueno, sí se estaba haciendo, empezó con montos pequeños, por ejemplo, en el año 2010 $2 millones, después $20 millones. En los últimos del 2010 a la fecha, con ese mecanismo se pagaron $146 millones en productos a Venezuela. ¿Como ese es el productos monto. como cuáles? Habichuelas, conozco el caso de habichuelas y conozco el caso de azúcar líquida. La habichuela se producía en la región sur, ¿no? Específicamente en el Valle de San Juan. Eso no lo sé. Ok, pero ¿de cuánto fue? En total, en los últimos 5 años, $146 millones se pagó a Venezuela a través del programa de compensación. El año pasado fue $52 millones. ¿Por qué no continuó así? ¿Perdón? ¿Continuó así o no continuó? Bueno, todavía le debemos $100 millones a Venezuela luego de la transacción. Y Petrocaribe va a seguir. El año que más se utilizó fue el año pasado y fueron $52 millones. O sea que tenemos margen
para seguir haciéndolo. El problema es que no hay tanto producto, ¿verdad?, para pagar todo. No, también hubo un proceso de aprendizaje. Fíjate que en los primeros años se exportaban 20 millones, por ese mecanismo 25, ya el año pasado 50. Venezuela tiene una situación compleja, pero también se fue aprendiendo cómo hacer negocios con ellos y ese programa aumentó y podría seguir. Ahora, era prioritario para el Ministerio de Hacienda aprovechar esta oportunidad y reducir la deuda en una magnitud de casi 2.100 millones de dólares. Y había que hacerlo, exactamente. Entonces, Venezuela, digamos, esto fue una oportunidad de negocio para la República Dominicana, para Venezuela también, pero no varían los términos en lo absoluto del acuerdo de Petrocaribe, sino que la deuda que permanece sigue todavía bajo la misma modalidad. Sí, hasta ahora Venezuela... ¿Es sostenible Petrocaribe? Bueno, Venezuela se está viendo muy afectada por la reducción de los precios del petróleo en los mercados internacionales. No hay duda, la mayor parte de sus ingresos vienen del precio del petróleo. Hasta ahora no hay indicación. Ahora el acuerdo hay que recordar que es variable. Cuando el precio del petróleo está por debajo de $50, se financia un porcentaje mucho menor de la factura petrolera. Cuando era superior a $100, se financiaba el 50 o el 60%. O sea que Venezuela también utilizó unos mecanismos para también, cuando los precios bajan, ellos financiaron un porcentaje mucho menor. Hay factores visibles para presumir que el nivel del precio del petróleo, o sea, que la caída en el precio del petróleo se va a mantener y que inclusive pudiera continuar. Bueno, lo que se espera, y uno leyendo los análisis internacionales, es que esta caída va a durar un tiempo. Pero uno no puede apostar a eso porque uno no es Nostradamus. Lo que estamos haciendo el Ministerio de Hacienda es que vamos a contratar un seguro, un hedge, de precio del petróleo, de manera tal que si sube el precio del petróleo por encima de un monto, al país le devuelven dinero. Y eso es algo que nunca se había hecho y yo creo que en 4 o 6 semanas estamos cerrando esa transacción. Atención a los políticos, ahora antes había que ser abogado y tener buena voz para ser presidente. Economista. Ahora parece que es bueno ser economista, tiene sus ventajas. Siempre ha sido bueno. Viceministro, ay, excúseme. Simón, perdón. Viceministro, diga, muchísimas gracias. Gracias pero tranquilo, que no es como los generales y los coroneles que tú le pones rango y se asustan. Pero gracias por acompañarnos y sobre todo por estas informaciones a partir de datos tan útiles para esta renegociación que ha hecho el país dominicano. Muchísimas gracias. Cómo no, a la orden siempre. Son las 4:25, cambio y fuera, Mauri.